El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy el apóstol San Pablo nos dice, en esta conmemoración de la fiesta de San Mateo: los exhorto a que se comporten de una manera digna y conforme a la vocación que han recibido. Es decir, todos tenemos una vocación, una llamada para seguir a Jesús y un don especial para servirlo dentro de la Iglesia, que es la familia de Dios, que es esta presencia que ya se va realizando acá en la tierra del reino de los cielos. Y puede haber un regalo más grande que servir a Jesús en la consolidación, el crecimiento de este reino. Santa Teresa de los Andes decía que no, que el regalo más grande que alguien puede recibir en este mundo es la vocación de Jesús a la vida religiosa, decía ella, porque esa era su vocación. Pero este llamado es para todos los cristianos. Todos tenemos nuestra vocación. Quien se siente llamado a la vida matrimonial también es un llamado hermoso y de santidad, y que permite construir el reino de Dios en ese ámbito que es el hogar, la iglesia doméstica. Quien está llamado al mundo de la política, del empresariado, de la educación, de trabajar en su propia familia, creando un hogar, etc. Todas las vocaciones son dignas y son maravillosas, pero cada uno debe descubrir su don, porque en la Iglesia, como dice San Pablo, aunque hay un mismo Espíritu, solamente un Dios Padre de todos, un pastor que es Jesucristo. Sin embargo, hay distintos miembros y todos tenemos una forma de colaborar con este cuerpo que es la Iglesia. La mano no le puede decir al ojo que no lo necesita. Todos los órganos son distintos, pero todos confluyen en el bien del cuerpo, que es la Iglesia. Y la cabeza es Cristo Jesús. Hoy entonces celebramos la llamada o la vocación de San Mateo, el apóstol. El primer evangelio que conocemos, y con él se inicia el Nuevo Testamento, es justamente el de Mateo. ¿Y quién fue Mateo? También conocido como Leví. Era un cobrador de impuestos. A los cobradores de impuestos de esa calaña les llamaban publicanos, porque igual que las mujeres que vendían su cuerpo, que eran mujeres públicas, también a estos hombres que eran muy malos, según el pensamiento que había en esa época, entre los judíos, se les llamaba publicanos, eran pecadores públicos, porque eran colaboracionistas de los romanos. Cobraban impuestos a sus hermanos judíos, se guardaban una buena cantidad y el resto se lo entregaban a los romanos, que a su vez los protegían, nadie podía tocarlos, pero eran odiados a muerte por sus hermanos hebreos. Y así entonces San Mateo solamente tenía como amigos
otros publicanos. Nadie quería juntarse con él. Sin embargo, conoció a Jesús y poco a poco se fue encantando con el mensaje del Señor, con su testimonio, y se fue preparando en su corazón el llamado, hasta que un día se acerca a Jesús y él está trabajando ahí en la mesa con las monedas de cambio, etcétera, cobrando impuestos, y Jesús le dice: sígueme, sígueme. Con esa palabra le cambió la vida. Él dejó su mesa, dejó las monedas, dejó todo y se puso a seguir a Jesús. Lo primero que hace él es organizar una fiesta, porque la alegría de haber sido llamado, de que Jesús lo haya elegido a él, podría haberse fijado en otras personas más importantes que él, ¿no es cierto? Algún fariseo, algún escriba, algún doctor de la ley, en alguien más relacionado con el templo, con más influencias tal vez en el mundo de la iglesia de aquel tiempo. Pero no, Jesús eligió a este que era considerado el peor de todos los hombres, que era un publicano, un cobrador de impuestos. Qué alegría, porque él quería cambiar, él quería ser un hombre honesto, quería tener esa actitud, ¿no es cierto?, de ser generoso, de nunca más ser egoísta, codicioso, ambicioso, apegado al materialismo, al dinero. Quería seguir a Jesús y Jesús lo llamó. Jesús vio esa buena intención que él tenía y le dijo: sígueme. Entonces él celebra esta fiesta con sus amigos que son publicanos, invita a Jesús y esa es como su despedida, ¿no es cierto?, de esta vida anterior que él llevaba. Y a partir de ese momento se transforma en el gran apóstol Mateo. Qué curioso cómo es Jesús, ¿no es cierto?, cómo él elige a las personas que uno menos se piensa. Decía el padre Yoso allá en Medjugorje, después de conocer a los 6 niños que la Virgen eligió para parecerse a ellos, dijo: realmente, si hubiese sido yo, nunca hubiese elegido estos niños. No, estos niños son tan particulares cada uno, entre ellos son tan distintos, tan difícil hacer una obra con ellos, ¿no? Y sin embargo la Virgen los eligió. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, los sigue teniendo como sus hijos predilectos en esta gran manifestación mariana. Y lo mismo hace Jesús, ¿no? Con mayor razón, Jesús es el que sabe a quién tiene que elegir. Un cobrador de impuestos, antes había elegido a unos pescadores, había elegido a una persona que se dedicaba a la política también, que era un celote, digamos, una persona que era como, digamos, hoy en día un terrorista, bien de izquierda, ¿no? Un celote, Simón Celote, ¿ya? Pero que se había convertido también y Jesús lo llamó. Y llama a este otro que es como del partido, entre comillas, político, ¿no?, opuesto, que es Mateo. Entonces, es impresionante. Jesús ve el corazón, no ve la apariencia, y sabe quién tiene un buen corazón para seguirlo y para entregarle su vida por entero. Y como dice un refrán por ahí, que no es un simple cliché, porque yo he descubierto que realmente funciona así, es realmente tal cual, ¿no? Dios no llama a los más capaces, pero capacita a los que llama. Entonces, si el Señor te llama, no diga: no, es que yo no sirvo porque tengo tal y tal limitación y me encuentro inútil, me encuentro indigno. No, Jesús te llamó, no lo pienses 2 veces, síguelo, síguelo. No hay nada más lindo, decía Teresita de los Andes, que seguir a Jesús, entregarse por entero a Él. Y todas las experiencias de la vida pasada sirven. Imagínense que la tarea de Mateo era llevar el Evangelio a tantas personas que estaban alejadas de Dios, alejadas del mundo de la fe, a los pueblos gentiles, por ejemplo. Y él había sido un pecador, él sabía lo que era estar al margen de la vida religiosa, del encuentro con Dios, y entonces entendía bien a los que eran pecadores. Lo mismo le pasó a Jesús cuando le reclaman a sus discípulos: ¿por qué tu maestro come
con pecadores, con publicanos? ¿Por qué deja que se le acerquen las mujeres de mala vida, las prostitutas? Ahí, entre comillas, estaba María Magdalena, ¿no es cierto?, que se había convertido igual y había llorado su arrepentimiento a los pies de Jesús. Y Jesús mismo responde, porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, porque no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Entonces, esa experiencia, soy pequeño, soy débil, he estado caído, he estado lejos de Dios, he sido miserable incluso, pero Jesús se ha fijado en mí, Jesús me ha llamado, Jesús me ha curado, Jesús me ha liberado, me ha sanado, me ha consolado, me ha dado tanto amor, tanta misericordia, tanta ternura. ¿Cómo no voy a querer estar con Él? Y si me está llamando, ¿cómo no lo voy a seguir? Y la experiencia de haber sido pecador, de haber estado en la miseria, también ayuda a tener misericordia con los hermanos caídos que también necesitan de misericordia, así como Jesús la ha tenido con nosotros.